Hola a todos, bienvenidos a este objeto virtual de aprendizaje. Para tratar de dar respuesta a nuestra pregunta tema, tendremos que ponernos una pregunta adicional, que es ¿cuál es el problema? Para eso trataremos de dar una visión a vuelo de pájaro respecto del problema en cuestión. Cada vez que nos ponemos de frente a la pregunta sobre quién es el hombre, nos surgen varias opciones de respuesta. En efecto, así ha sucedido a lo largo de la historia y, por lo tanto, han surgido bastantes contradicciones también desde el aspecto filosófico. Entonces, para tratar de entender un poco más a fondo, trataremos de ver el panorama. Bien, cuando nos preguntamos sobre el hombre, por ejemplo, sobre sus inicios, aquí en este texto, surgen varias opciones. Por un lado, que el hombre es descendiente de una pareja originaria que fue creada por un ser supremo y de ahí vienen todos los demás hombres. Pero por otro lado, se sugiere que el hombre es fruto de un proceso evolutivo y vendría siendo descendiente de los primates. De la misma forma, cuando nos preguntamos sobre el deber ser del hombre, entonces surgen varias opciones de respuesta. Por un lado, un deber ser como un ser feliz. Por otro lado, un ser que está, como lo diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano, se encuentra entre dos aleteos, entre dos abrazos. Otros sugieren un deber ser respecto de la felicidad. Otros sugieren un deber ser volcado hacia los demás. Entonces encontramos también varias opciones de respuesta. De la misma forma, si nos hacemos la pregunta sobre el destino del hombre, sobre su destino final, hay quienes sugieren que simplemente después de esta vida, del proceso del ciclo vital, se llegará a una reducción al polvo. Y hay quienes piensan, por otra parte, que el hombre está llamado a una bienaventuranza, es decir, que esta vida es una preparación para una vida eterna. Y así, para todas las preguntas que nos hagamos sobre el hombre, existen diversos tipos de respuesta, muchas veces contradictorias entre sí. Por ejemplo, existen varias formas de ver el mundo, ¿no? Hay distintos abordajes, hay distintos sentidos de la vida. Por ejemplo, si nos concentramos un poco en la época, no veían de la misma forma en la Edad Media la vida que como lo veía un hippie en los años 60. De la misma forma, si nos concentramos en el aspecto del espacio, no tienen la misma visión del mundo los habitantes de Singapur que los habitantes de Pamplona en el norte del Santander. De la misma manera, si nos enfocamos desde el aspecto de la civilización, del grado de civilización, no tienen la misma visión de la realidad una indígena en Verá, en el Risaralda, que un joven milanés. Siempre existen distintos puntos de vista. Por lo tanto, cada pueblo vendríamos a decir que cada pueblo tiene una cosmovisión. Cada hombre, incluso cada persona, tiene una cosmovisión, es decir, una forma particular de ver el mundo. Pero en este caso, lo que a nosotros concierne, trataremos de entender tres tipos de cosmovisiones que trascienden a todos los hombres, es decir, que son comunes a todos los hombres en todas las épocas, en todos los espacios y en cualquier tipo o grado de civilización. Por un lado, hablaremos de la religión, por otro lado hablaremos de la ciencia y por otro lado hablaremos de la filosofía. Estas tres formas de ver el mundo se comprenden como una cosmovisión específica, es decir, una idea en la que el hombre se percibe para dar razón de sí mismo y de su mundo de una manera estructurada debido a la actitud psíquica que ordena su estilo de vida. Entonces, estas características anteriormente nombradas se cumplen en la religión, en la ciencia y en la filosofía, que responden a su manera
sobre las preguntas del hombre. Entonces veamos. En primer lugar encontramos la religión. En la religión nos damos cuenta que necesariamente el hombre se siente en relación con lo sobrenatural, es decir, que en el mundo de lo divino encuentra las respuestas al mundo natural. Por lo tanto, el hombre no se siente solo. Por otra parte, desde la cosmovisión científica, el centro de acción es la experimentación, es decir, solamente es válido aquello comprobable por sus métodos. Aquello que no se puede comprobar no es verdadero, por lo tanto, no es digno de analizar, ¿cierto? Y por último, encontramos una visión de orden filosófico en la que el hombre trata de dar respuestas al origen de las cosas. Podríamos tomar la definición que aparece aquí en latín de Santo Tomás desde la Edad Media, que nos dice: la filosofía es el conocimiento de todas las cosas a través de sus causas más profundas, adquirido solo con la luz natural de la razón. Siendo así, entonces tendríamos una brevísima definición de estos tres tipos de cosmovisiones estructuradas que tratan de resolver cada una a su manera la pregunta sobre el hombre. Podríamos decir que estas tres cosmovisiones se complementan y se oponen entre sí. Por lo tanto, es importante conocer las características de cada una de estas tres cosmovisiones para poder valorar y utilizar la información que existe sobre el hombre, alejándonos de las confusiones. A esta información me refiero, la información que aparece en los libros, la información que aparece en la web, la información que encontramos en diversas fuentes que nos hablan sobre el hombre. Si nosotros logramos tener claro los puntos de vista de estos tres tipos de cosmovisiones, podremos acercarnos de una manera un poco más justa al conocimiento, es decir, un poco más acercados a la realidad. Por lo tanto, entonces, teniendo esto claro, trataremos ahora sí de entender un poco el problema de las cosmovisiones, religión, ciencia, filosofía, y sus relaciones a través del presente objeto virtual de aprendizaje. Entonces, espero que lo aprovechen muy bien.